mientras ponemos acá la presentación, eh, pues, siempre muy agradecido por la invitación a la Sociedad Venezolana de Neurología, que me permite seguir compartiendo con todos ustedes en cada uno de los eventos más recientes, y un agradecimiento muy especial a la gran familia del IDU. A mí me dijeron que eso era una clínica y no es verdad, es un hogar. Y nosotros estamos muy felices de haber participado. Yo nunca pude venir como residente al curso y de verdad que me siento muy feliz de haber participado. Es una excelente experiencia académica y una excelente experiencia emocional. Bueno, al trabajo. Entonces, la idea es hablar hoy del tratamiento hormonal intermitente y tratar de volver a presentar mucho de lo que ya previamente hemos podido decir, sin olvidar la nueva data que está disponible en este momento. Entonces, básicamente, hubo un par de genios, Hugin y Hosch, que en un modelo experimental probaron que había una influencia de las hormonas en el desarrollo del cáncer de próstata, y esto les mereció el premio Nobel, y a partir de ahí se desarrolla el tratamiento hormonal continuo como una opción de tratamiento para el cáncer de próstata, específicamente a nivel del estadio metastásico. ¿Qué sucede? Que este tratamiento sigue siendo un tratamiento de tipo paliativo, y esta enfermedad va a evolucionar de manera prácticamente incontrolable hacia la castración. ¿Cuáles son los problemas del bloqueo androgénico continuo? Que si bien funciona, tiene algunos o presenta algunos riesgos. Y el primero es la afectación de la calidad de vida. Además de esto, hay, por supuesto, unas características importantes con relación al costo, y hay una eficacia oncológica que puede ser cuestionada en este momento, porque podríamos hablar de que existe una probable avance hacia la resistencia a la castración que es más temprano. Entonces, ¿qué es el bloqueo androgénico intermitente? Pues es muy simple, es un bloqueo cíclico compuesto de dos fases, una fase on y una fase off. Una fase on en la que vamos a tratar al paciente, y una fase off en la que el paciente no recibe tratamiento pero que se mantiene en vigilancia. Por supuesto, las experiencias que existen hasta ahorita se han realizado en diferentes grupos de pacientes, y por lo tanto son experiencias heterogéneas sobre las cuales ha sido un poco difícil presentar conclusiones, y existen diferentes modalidades de tratamiento que vamos a tratar de presentar en el transcurso de la presentación. Lo cierto es que todo comenzó en 1986, y fue Lauren Klotz y Harry Hare de Memorial Sloan Kettering que tuvieron la primera experiencia. Ya existía una experiencia experimental que había sido realizada por Shinago, pero posteriormente, en el 90, el 92, Brukowski hace probablemente lo que es prueba el efecto experimental, y en 1992 Dominique Prapodnich, que forma parte de nuestro equipo en París, comienza una gran experiencia que llega hoy a superar los 20 años. Lo más importante es que los estudios de resultados fase 2 y fase 3 presentados por Bublé y Leval respectivamente tienen o presentaron una evaluación que era muy positiva desde el punto de vista oncológico. Este gráfico pareciera ser un poco difícil. Un marcador, por favor. Ok, disculpe. Bien, este gráfico pudiese ser un poco engorroso, pero en realidad no lo es. Es muy sencillo. Cada uno de los ciclos representa el momento en que el paciente tenía tratamiento, una parte de tratamiento on y una parte de tratamiento off. Y lo que es importante recordar aquí es que a partir del ciclo 1 y en la medida que avanzan, probablemente existe una estabilización del tratamiento hacia el ciclo 6, con disminución del tiempo de tratamiento, alargamiento de la fase off, o sea, se alarga el periodo en el que el paciente no va a recibir el bloqueo hormonal, y los ciclos de castración se hacen cada vez más regulares. Esa es la idea general, tratar de llevar a la célula a una armonía, entre comillas, con el bloqueo hormonal, y evitar de esta manera que haya una evolución hacia la resistencia a la castración. Este es el caso típico de un paciente tratado en nuestro instituto. Vemos como la fase de tratamiento es prácticamente mínima cuando se compara con la fase de no tratamiento, y esta es la imagen típica de evolución en la que se coloca tratamiento
el PSA va a descender de manera abrupta y a partir de este momento puede haber un ascenso lento hasta que supera el punto de corte en el cual decidimos volver a colocar el tratamiento, que sería, en el caso de la experiencia Montsouris, 20, una cifra de 20 de PSA, en la cual se reinstaura el tratamiento y a partir de ahí vemos como hay curvas de ascenso y descenso, y esto es lo que caracteriza el bloqueo intermitente. Cuando vemos un paciente y luego pasamos al grupo general de pacientes que han sido tratados, nos damos cuenta como la sobrevida específica para cáncer en los grupos tratados llega hasta 12 años. Es decir que yo he tenido la oportunidad de ver pacientes que están en tratamiento de bloqueo hormonal intermitente desde hace 10 años y que tienen una evolución satisfactoria. Después de 22 años de experiencia, tenemos 32 pacientes que han necesitado un stop del tratamiento intermitente para pasar a un tratamiento continuo porque no siguen respondiendo y, por supuesto, esto es un evento que va a suceder y es la resistencia a la castración que todos conocemos. La mortalidad específica por cáncer se eleva al 13% con una mediana de sobrevida cáncer específica de 12 años para este grupo de pacientes que fue analizado de manera inicial luego de 10 años de seguimiento. Lo que podemos decir hoy, y que es importante, es que probablemente los pacientes metastásicos deben ser estos que tienen menos de 50 de PSA, porque los resultados no son los mismos para pacientes que tienen un PSA elevado, y cuando hablamos de un PSA elevado es este que está por encima de 100. La experiencia de hoy nos permite decir que cuáles son las indicaciones: PSA elevado, no mayor de 50 probablemente, que no haya metástasis múltiples, que las metástasis no sean sintomáticas y que por supuesto el paciente esté dispuesto a asumir este control continuo de su enfermedad. Existen diferentes tipos de modalidades y eso es muy discutible y es controversial. En Montsouris se utilizaron 3 meses de periodo de inducción, que se traduce en que el primer día cuando vemos al paciente y decidimos incluirlo para terapia hormonal intermitente, le vamos a dar un bloqueo hormonal de 3 meses y a partir de ahí comenzarían los ciclos. Hay diferentes divergencias en cuanto a la inducción. Hay gente que promueve 3 meses, como nosotros, 6 meses, 9 meses. Probablemente la respuesta no hay una sola respuesta y se debería adaptar al tipo de enfermedad que presentan los pacientes. Para tratar el retratamiento, en nuestro caso es para PSA superior a 20 y cuando el PSA desciende por debajo de 4 se puede parar el tratamiento y comenzar la fase cíclica que ya hemos explicado. Pero más allá de todas estas series retrospectivas, lo que necesitamos hoy son estudios de fase 3, estudios que prueben con un alto nivel de evidencia que efectivamente el tratamiento, el bloqueo intermitente es eficaz. Y para esto había que separar los pacientes, que fue lo que en nuestra última publicación, que fue hace 3 años, nosotros tratamos de separar los grupos de pacientes porque juntos la conclusión no era tan válida. Entonces, la mayoría de los estudios de fase 3 se hacen en pacientes que tienen recidiva bioquímica luego de radioterapia o luego de prostatectomía radical, para cáncer de próstata localmente avanzado o para cáncer de próstata metastásico. Probablemente hay que separarlos porque si no, no estamos comparando manzanas con manzanas, que es lo ideal. Los resultados oncológicos probados son probablemente el estudio más importante, es el estudio de Caleda Silva, fue publicado en European Urology en 2009 y que muestra que el tiempo para progresión o el tiempo para muerte, cuando se compara de manera de cabeza a cabeza el tratamiento intermitente contra el tratamiento continuo, son totalmente comparables. Pero más reciente tenemos que, más allá de comparar el tratamiento continuo intermitente, tenemos que evaluar cada una de las variables que forman parte del tratamiento. Y entonces el grupo de Celestia y Gano trató de evaluar cuál era la influencia del primer periodo de tratamiento off. ¿En qué se traduce esto? Pues es muy sencillo. Ellos lo que hicieron fue verificar la duración del primer momento en que el paciente queda sin tratamiento y de una forma muy interesante se dieron cuenta que los pacientes que tienen un nadir por debajo de 0,3 de PSA y que tienen un periodo off superior a las 40 semanas, ambos marcados en la curva azul, tienen una mejor evolución.
¿Qué quiere decir esto? Que probablemente cuando nosotros identificamos un paciente, iniciamos el tratamiento y nos damos cuenta que no responde tan bien o que el periodo de nadir que obtiene después del tratamiento inicial de la inducción no es tan efectivo, se puede ajustar. Pero por supuesto esta es la inferencia educada que uno hace luego de ver los estudios y no precisamente es lo que nos permite diseñar estudios en el futuro. Siguiendo con los predictores, Alejandro Sciarra en Roma no solamente evalúa la comparación continuo versus variables, sino que además trata de nuevo, igual como hacía Higano en la publicación de JCO, de ver cuáles son los factores predictivos. Ellos simplemente evalúan los pacientes, pero aquí comienzan de nuevo los problemas, que es algo que uno tiene que mencionar. Ellos evalúan pacientes que tienen recidiva bioquímica, pero que llega hasta 0.4, que no es la misma recidiva bioquímica que vemos en otros grupos, que es 0.2. Ya por ahí hay alguna diferencia que quizás no tenga una traducción clara, pero que desde el punto de vista para el futuro tiene que ajustarse. Lo cierto es que el organigrama de tratamiento nos muestra al final que exactamente como había descubierto o como había mostrado Higano, los pacientes que tienen menos, estas curvas no son las mejores, pero los pacientes, estas curvas superiores que están aquí, son para los pacientes que tienen el nadir de PSA más bajo y igualmente las curvas superiores son los pacientes que tienen el periodo de off más largo. Lo que quiere decir que si el paciente responde de manera eficaz a un primer tratamiento y su periodo off supera las 40 semanas, como decía Higano, este es un paciente que lo vamos a ver en la consulta en los próximos 5 o 6 años, si Dios lo permite.